vamos a ver, vamos a analizar, vamos a profundizar un tema interesantísimo, que si bien es cierto, ya lo abordamos. Me encontré con unos amigos que me abordaron sobre algo que escucharon y además luego vieron en el programa. Entonces me habían pedido hace mucho tiempo que si podíamos volver a tocar este tema, porque además está gravitando en la palestra pública, y es el tema de esa situación entre Dominicana y Haití, que ha llevado a los constantes movimientos, incluso a momentos de guerra, campañas militares, la definición de la frontera. Si es cierto elementos que se dicen sobre el Tratado de Basilea, que la isla completa le pertenece a Haití porque se hizo un tratado que así fue. ¿Qué hay de cierto en todo eso? ¿Es cierto la idea de una isla indivisible, una e indivisible? Entonces, son de los elementos que vamos a ver y vamos a ir profundizando y analizando. Importante, lo vamos a recuperar, vamos a volver nuevamente a ese momento. Sin embargo, creo que el valor, la importancia va a estar en que en varios programas fuimos dándolo de manera separada. Ahora lo que haremos es que lo vamos a conectar todo, vamos a tratar de hacerlo rápidamente, conectarlo todo, pero hay una amiga mía, una señora, que ella dice que rápido y bueno nunca andan juntos. Vamos a tratar de que ahora estén juntos. Entonces vamos a tratar de que estén juntos ahora. Vamos a ver, primero, ya nosotros recordamos el punto de partida, y esto lo digo porque vi una persona, un intelectual de verdad, un hombre que maneja, yo ni siquiera voy a decir la historia, las ciencias sociales, porque cuando él habla, él agarra todas las ciencias sociales y la unifica. Yo no voy a decir su nombre, porque voy a decir algo con lo que no estoy de acuerdo, y no me atrevo a decir que no estoy de acuerdo con él, porque es una autoridad. Yo lo reconozco como una autoridad. Entonces, él dijo que toda esta situación inició con el Tratado de Ryswick. ¿Pero qué fue el Tratado de Ryswick? Comenzó con el Tratado de Ryswick. El tener hoy un vecino comenzó con el Tratado de Ryswick. Yo digo no. Claro, yo creo que el profesor lo dijo en ese momento, a quién me refiero. Tal vez sería lo rápido que estaría abordando el tema, o tal vez había alguna, o tal vez esa sea su idea. Sin embargo, creo que no va más allá. Ahora, hay otras personas que sí tienen esa misma aprehensión, tienen esa misma idea, sostienen esa misma idea, pero con una intención malsana. Ese no es el caso del profesor. Totalmente estoy seguro de que no. Sin embargo, otros es para liberar a los verdaderos responsables, porque quieren liberar de todo a España, una historia pro-europea, y quieren liberar de todo España. Recuerden que nosotros vimos que el punto de inicio, la responsabilidad, el que haya hoy un Haití, se lo debemos a una iniciativa de un político, de un gobernador, asesorado por un mal asesor, valga la redundancia, de que para acabar con el contrabando que había por la parte oeste, había que vaciarla. Una estupidez.
y tuvo consejo y gente que no, y hasta una revuelta hubo. De hecho, yo me atrevo a decir que fue la primera revuelta unificada del pueblo. Yo no estoy diciendo la primera revuelta aquí, porque aquí tuvo la rebelión de Roldán, pero Roldán fueron españoles. Aquí tuvo las rebeliones justificadas de los aborígenes múltiples, pero fueron de los aborígenes. Pero yo siento que esta fue la primera donde todo el que habitaba ahí como nación se unen. Estoy hablando no como nación toda la geografía, sino en ese espacio, la parte oeste de la isla, se unen para oponerse a las devastaciones de Osorio, la rebelión de Guava. Entonces, lo que estamos diciendo ahora es que el inicio para que hoy tengamos un vecino llamado Haití fue la devastación de Osorio, no los tratados. Es como que usted tenga una persona, amigo, que muera de cáncer porque fumaba mucho. Y usted toma como el momento que trajo la muerte de él, el diagnóstico que le dio el médico. Porque él no lo sabía y él estaba bien. Cuando le dieron el diagnóstico empezó a enfermarse. Y usted dice que ese fue el diagnóstico del médico fue lo que lo mató. No, lo mató los cigarrillos. Ahora, que fuera probable que cuando le dieron el diagnóstico, elementos psicosomáticos, no sé si tal vez decir que fueran psicosomáticos, o un componente psicológico agravara y entonces se uniera con lo físico, con lo fisiológico, y entonces terminara con su vida. Pero fue el cigarrillo el asesino. Igual, las devastaciones de Osorio son el punto inicial para lo que luego fue la formación de la República de Haití. Ahora, ¿qué hacen los tratados? Primer tratado, señor director. El primer tratado lo que hace es definir una frontera. Claro, yo estoy iniciando aquí del primer tratado, es Ryswick. ¿Por qué yo digo que estoy iniciando de Ryswick como el primer tratado? Bueno, porque hubo un tratado antes de Ryswick, que fue el Tratado de Nimega. Sin embargo, el Tratado de Nimega no definió frontera. Ni siquiera en el Tratado de Nimega ni siquiera se refirió a que había dos colonias y el reconocimiento de una colonia. Fue que de manera verbal Francia quiso introducirlo, pero España no lo permitió. Es decir, que eso no fue ahí esa mesa. Ahora, ya en Ryswick, recuerden que cada tratado no era para, nosotros creemos que esos tratados fueron para establecer establecer la solución a un problema en la isla. No, para nada, para nada, para nada. Los tratados fueron para ponerle fin a confrontaciones entre Francia y España. Y entonces el tema de la isla era parte de los temas. Era parte de las soluciones. Pero los problemas primarios eran lo que tenían ellos en Europa. Y por lo que ellos estaban peleando. Entonces, por ejemplo, el Tratado de Ryswick puso fin a una guerra que duró 9 años. Que fue corta. No sé si todavía mucho hablar de la guerra de los 100 años. Las guerras de antes eran guerras largas. Eran espacios largos. Bien, el punto es entonces que el Tratado de Ryswick establece ya que se ha formado, le da derecho a Francia sobre esa parte de la isla. Se reconoce producto de la torpeza, discúlpenme, producto de la torpeza de Osorio, de la búsqueda simple a un problema complejo. Los problemas complejos tienen que tener soluciones multifactoriales, multidimensionales, que ataquen diversas esferas. Por ejemplo, ahí puedo decir, bueno, lo que hizo, y que vamos a ver luego, que les prometo que voy a seguir porque no voy a poder abordarlo todo, en la próxima entrega de este programa, el próximo miércoles,
¿Usted sabe lo que le voy a demostrar? Que Trujillo le entregó territorio a Haití. Trujillo utilizó el tema nacionalista, lo utilizó para controlar y para beneficio personal. Y vamos a ver el tratado, se lo voy a traer con fuentes. Esto no es, sino con las evidencias. Pero bueno, todavía no hemos llegado ahí. Entonces, luego de que ya se define una frontera, sin embargo, esa frontera no es la que tenemos hoy. Era mucho más pequeña todavía. Vamos a ver entonces, señor director, el tratado de Aranjuez. El tratado de Aranjuez de 1777. Fueron múltiples tratados en diversas fechas, por eso ustedes ven ahí algunas otras fechas, pero el tratado que define específicamente la frontera entre lo que es hoy Haití o entre la colonia de Saint-Domingue con la colonia de Santo Domingo. Recuérdense que ese es el nombre más antiguo desde que existe la división, que se le reconoce a las dos partes, Santo Domingo. Por eso nuestra Constitución, y de hecho Santo Domingo es el nombre oficial para los dominicanos de la isla. Para los haitianos el nombre oficial es Haití. Ahora, si para los haitianos es Haití el nombre oficial, ¿eso quiere decir que la isla nunca se llama Santo Domingo? Claro que la isla se llama Santo Domingo, nosotros lo aceptamos, de aquel lado no, pero nosotros sí lo aceptamos. Digo, hay historiadores serios que se respetan y muchísima gente, haitianos, que saben que la isla se llama Santo Domingo, ahora se llama Haití. Para ellos, para nosotros, el nombre de la isla completa es Santo Domingo. Ahora, ¿por qué no es nada más la parte de nosotros que se llama Santo Domingo? Es la isla completa. Ahora, nosotros políticamente podemos nada más controlar sobre nuestro territorio. Pero eso quiere decir que la isla no se llamó Haití en un momento. Eso sería lo más absurdo y más ignorante. A menos que usted no encuentre fuentes en donde no aparezca el nombre Haití. Pero está en las fuentes de los cronistas. En la fuente de los cronistas está el nombre de Haití. Y se utilizó el nombre de Haití. Ahora, yo soy haitiano, Hipólito Catedral del Día, para nada yo soy haitiano. Porque ya el nombre de Haití adquiere una dimensión política. Porque ahora hay una nación que se llama Haití. Pero eso no quiere decir que la isla no se llamó Haití en un momento. O una propuesta absurda que una vez tuvo en el Congreso Dominicano de que le quiten el nombre a los haitises. Pero claro, es un nombre, hasta ahora no hay nada que lo desmienta. Cuando haya algo que lo desmienta, entonces la ciencia es así. La ciencia es así. Eso es normal en la ciencia. Puede decir, mira, este dato estuvo erróneo, porque creímos esto, aquello. Mira lo que apareció aquí apareció, eso aparece. Incluso en áreas, como le dicen algunos, que llaman blandas y duras, yo voy a usar la palabra duras que la historia. Por ejemplo, en la física, el átomo, miren a ustedes la evolución que ha tenido el átomo, desde la física clásica hasta la física cuántica o la física moderna. Pero miren ustedes, la astronomía, no la astrología, es otra cosa. Usted se la levantó con el pie izquierdo y que se va a trompezar, no, eso no. La astronomía. Miren a ver ustedes, por ejemplo, 8 o 9 planetas. ¿Con cuánto nos criamos nosotros? 9 planetas, 8 planetas. ¿Por qué? Porque se redefinió el concepto planeta. Entonces, la historia ha pasado lo propio. Hay conceptos que se pueden redefinir. Sin embargo, hasta ahora, esos son nombres que tiene nuestra isla en dos naciones que la componen. Pero bueno, ya nosotros vimos Tratado de Ryswick, Tratado de Aranjuez, producto de la decisión no pensada por un político, por un cobracheque. Todavía hay muchísimos cobracheques en las instituciones del Estado, que vino como gobernador y lo que quiso fue tomar una medida de momento populista. Y miren cuáles fueron las consecuencias, la división de la isla en dos naciones. En ese momento en dos colonias, porque los franceses aprovecharon. Entonces tratado de Ryswick, tratado de Aranjuez, y entonces viene el tratado de Basilea, que si bien es cierto no fue un tratado fronterizo, pero era peor.
señor director, porque entonces el Tratado de Basilea ahora era, claro, fue un entendimiento entre Francia y España. Se dieron las manos, hicieron un entendimiento, sellaron una rúbrica, firmaron el tratado. Pero ¿y qué tiene que ver esa manita que hay en ese círculo como con un esclavo rompiendo una cadena? Señor director, preséntenos la siguiente imagen. Miren, el Tratado de Basilea lo que buscaba era que la isla de Santo Domingo fuera completamente de Francia. Esa no es la bandera dominicana, esa es la bandera francesa. Que la isla de Santo Domingo fuera completamente de Francia. Sin embargo, los franceses firman el tratado en el 1795. Lo que ellos no calculaban era que exactamente se estaba cuajando ya. La arepa estaba hirviendo y cociéndose la olla, el caldero. ¿Y sabe lo que estaba explotando? La revolución de los negros. Los negros logran su independencia en lo que es hoy Haití. Entonces, es por eso que ustedes ven que Francia es en el 1804 que viene y toma posesión, pero ya el tratado fue formado en 1795. Cuando ellos ven que Haití se hace independiente, dicen, no, vámonos corriendo para allá, porque si no vamos, nos van a quitar todo. Y entonces ellos van a coger la isla para ellos, ya se hicieron independientes ellos, ahora vamos a ir. Entonces ahí es que Haití viene, la isla fue en teoría, fue completamente de Francia, pero ellos no lograron que fuera completamente de ellos. Entonces ahí inician ese es el inicio de las hostilidades, la independencia de las autoridades más fuertes, la independencia de Haití. ¿Por qué? Porque Toussaint Louverture, un negro, ya no era un francés que estaba en Francia y que no le dolía esta parte de la isla, y que no, ya era un negro que ahora formaban una república, pero Toussaint Louverture entendía, y vuelvo y reitero lo que dije en otro programa, Toussaint Louverture es uno de los más grandes patriotas que ha tenido América. Un luchador, un hombre que le dio la libertad a su país, sin embargo, un enemigo de la República Dominicana. No quería saber de la constitución de una nación, de la República Dominicana no, perdón, del pueblo dominicano. Él no, tristemente, él no llegó a ver el pueblo dominicano. Digo tristemente porque me hubiese gustado que lo hubiese visto. Como nosotros tuvimos el poder de levantarnos y de constituirnos en una nación libre e independiente como lo somos hoy. Entonces, Toussaint Louverture entendía que nosotros deberíamos de ser, que no, en esta isla no podían haber dos naciones. Eso era, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que voy a decir es muy feo. Estoy de acuerdo con eso. Haití no debió de existir. Yo no soy anti-haitiano, pero Haití no debió de existir. Haití fue un error en ese momento de Osorio. Sin embargo, ya luego que Haití está, Haití tiene todo el derecho a existir y estar ahí como tenemos nosotros todo el derecho. Ahora, el problema está en que ninguna de las dos naciones tienen que decir tal, no tiene que decir, ya no digo no debió, no tiene, presente. Ya Haití está ahí y tiene todo el derecho del mundo a existir, pero República Dominicana tiene todo el derecho a existir. Entonces, Toussaint Louverture no creía que pudiera existir un pueblo llamado República Dominicana. Ok, el pueblo dominicano, Santo Domingo español. Él entendía que no, que aquí no podían haber dos naciones porque esto era muy pequeño. Pero ¿y quién era él para tomar esa decisión? Esa decisión era de esta parte, esa decisión era de nosotros. Entonces, de ahí es que Toussaint, así como Duarte sembró la idea de la libertad, Toussaint sembró la idea de que no podían haber dos naciones. Además de que viene del pensamiento francés, la Gran Francia, la Gran Galia, Europa, Francia, Europa, el imperio napoleónico, el imperio haitiano.
Estaba entronizada esa idea entre ellos. Y entonces ahí inicia un proceso, desde que inician su independencia, y desde el 1801 hasta que Francia entra, inicia un proceso de Toussaint controlar, tomar la parte este de la isla. Iniciaron su revolución, pero ahora querían extender la revolución hacia lo que es hoy República Dominicana. Eran medio codiciosos, parece. Sin embargo, el establecimiento de Francia, entonces ahí se recogen. Francia controla Francia hasta el 1809, luego la Guerra de Reconquista, pero a partir de que la República Dominicana logra su independencia, a partir de ahí nuevamente vuelven los haitianos a querer emancipar, a querer controlar, a querer hacerse con lo que es hoy República Dominicana. Bueno, nació la República Dominicana en 1844, ahí mismo nuevamente nace el fantasma. Somos independientes, no, nosotros no vamos a permitir que ustedes sean independientes. Y ahí se dan toda la batalla que nosotros conocemos. Recuérdense que inicia en la Fuente del Rodeo. La Fuente del Rodeo fue un enfrentamiento, pero tuvo un gran poder, porque ese enfrentamiento dio a entender que el pueblo dominicano ya estaba preparado para hacerle frente a Haití. Y entonces cuando se dio el gran enfrentamiento, que fue Azua y que fue en Santiago, los dos grandes enfrentamientos que le dijeron a Haití, pero no fue Haití, perdón, fue a los dominicanos. Le dijeron a los dominicanos, sí, estamos preparados para enfrentar a nuestro enemigo. Y de ahí entonces ya la historia es conocida. Desde la Fuente del Rodeo hasta Sabana Larga, 1856, hasta Sabana Larga, ya República Dominicana en cada enfrentamiento venció al enemigo que quería emancipar, que quería terminar con ese proceso de independencia. Entonces, la reflexión final, y esta es la primera parte, en dos partes voy a trabajar esto. Vamos a ver luego de la grande batalla cómo hubo otro tratado fronterizo donde se ha tratado de desconocer nuestra independencia. Pero aquí vamos a ver cómo los dominicanos tuvimos la valentía de, luego de que nos independizamos, mantener esa independencia. Y ahí además hubo traidores, porque había algunos que entendían que ser traidor era vendernos a Haití. No, ser traidor era vendernos a quien fuera. Por eso era lo que Duarte decía, que Duarte no era separatista, Duarte era independentista, no importa de quién fuera. Sí, había que separarnos de Haití, pero no para ser de ninguna otra nación. Entonces era falso la idea que se vendía de que no teníamos el presupuesto suficiente para mantener la independencia. Eso era falso. Claro, iba a ser un proceso fuerte, iba a ser un proceso que había que comprometerse, pero desde 1844 hasta 1856, en campañas militares, una tras de otra, y saliendo airosos, no era más que suficiente para demostrar que sí podíamos. Claro que era más que suficiente, pero habían otros intereses que ya lo hemos visto. Y ahí termino con esta parte de las dos grandes personas que entraron en el germen, por un lado de la corrupción y por el otro lado de dañar nuestras instituciones castrenses,
del clientelismo, todo ese germen que pudre, que daña, Pedro Santana y Buenaventura Báez. Claro, como digo siempre, yo no estoy comparando, ellos no trabajaron eso, pero yo no estoy comparando a Pedro Santana con Buenaventura Báez. Buenaventura Báez prácticamente era un canalla. Pedro Santana, yo no sé, hay que estudiar bien a Pedro Santana. Y no merece estar en donde está. Pero independientemente de eso, hay aportes significativos que no se le pueden desconocer a Pedro Santana. Lo propio no se puede decir de Buenaventura Báez. Yo quiero que alguien me muestre los aportes significativos de Buenaventura Báez, que me lo muestre alguien. Ahora, yo no puedo decir eso de Pedro Santana. Es un personaje enigmático, hay que estudiarlo y hay que verlo. Pero fue más negativo que positivo. Eso sí puedo decir de Pedro Santana. Fue más negativo que positivo. Boca Chica, la mejor playa del país. Transmite desde la zona costera más bella de la República Dominicana, desde el corazón de Boca Chica, como anocheradio.com.